Muy buenas, hoy toca hablar del acelerador, que es un vídeo que además complementa perfectamente con el que vimos ya hace un tiempo sobre el freno, que hablábamos de todo esto de la frenada regresiva y demás. Entonces, bueno, si no lo has visto te dejo el enlace, que además incluso puede ser hasta más importante ese otro, porque normalmente los tiempos por vuelta están más en el freno que en el acelerador, pero ambos son importantes evidentemente y hay que intentar dominar ambos. Este vídeo va dedicado, por supuesto, tanto pilotos reales que puedan salir al circuito a rodar como pilotos de simulador, da igual el simulador que sea, porque al final el pedal del acelerador más o menos debería comportarse de una forma parecida en todos ellos, aunque bueno, evidentemente pues ya cada uno de los juegos o simuladores pues tiene sus cosas, ¿no? Pero bueno, como digo, el vídeo al menos va dedicado para todo tipo de pilotos. Entonces empezamos hablando un poquito del acelerador y para entenderlo bien hay que entender también las 4 fases de la curva. Te pongo aquí esta diapositiva que era de la masterclass sobre setups, que son, bueno, por si no lo has visto también te dejo ahí el enlace, son 2 horas en las que hablamos de todo lo que conlleva los setups, pero bueno, aquí no es el tema. Lo que nos interesa son estas 4 fases de la curva, en la que la primera fase, lo único que se hace es frenar al máximo porque seguimos en línea recta, lo único que queremos es reducir velocidad antes de entrar en la curva. Luego en la segunda fase empezamos con el giro de volante cada vez más, es decir, va en aumento el giro de volante mientras va disminuyendo el pedal del freno. Pero como digo, el acelerador sigue sin tocarse en absoluto. Luego se deja un poquito correr el coche, como se suele decir, en la fase 3, es decir, ni se acelera ni se frena, solo se gira. Y ahí es donde se alcanza normalmente el punto de giro máximo, aunque no tiene por qué ni siquiera aparecer esta fase, es decir, puede ser que justo cuando terminas de soltar por completo el freno empieza a pisar el acelerador, pero bueno, es una fase que puede existir y entonces está ahí. Y luego ya por último, cuando se va disminuyendo el giro de volante, se va apretando cada vez más el pedal del acelerador. Es decir, en la última fase es la única en la que se pisa el acelerador y se hace de una manera, podríamos decir, inversa a lo que sería la frenada regresiva, es decir, en la frenada regresiva, según ibas metiendo más giro de volante, tenías que ir soltando el pedal del freno para ir, como sabes, en los bordes de lo que sería el círculo de adherencia del neumático o para dibujar esta forma redondeada en el diagrama de fuerzas. Y aquí lo que pasa con el acelerador es algo parecido, pero el inverso, es decir, en vez de ir soltando según metes giro de volante, es ir apretando según vas quitando giro de volante. De esta manera, si lo haces de una forma igual, entre comillas, porque veremos que no es exactamente igual, pero inversa a lo que hacíamos con el freno, pues también consigues dibujar este círculo. Lo que pasa es que en vez de hacer el dibujo desde abajo, que sería el punto de frenada máxima, hasta el exterior del diagrama, sea cual sea el sentido de la curva, lo hacemos desde ese punto exterior de la curva hasta arriba, que sería el punto de aceleración longitudinal máxima hacia atrás. Es decir, cuando tú aceleras tienes una aceleración hacia atrás, pero bueno, como sabes lo podemos pintar hacia arriba en el diagrama para tenerlo claro. Entonces, este diagrama, por si no lo conoces, hablo de él por supuesto en el vídeo del trail braking, pero también hablo de él en un vídeo exclusivamente, que también te dejo el enlace por si no lo has visto. Pero bueno, al final yo lo que te recomiendo es que te suscribas para seguir siempre todos estos vídeos y no perderte ninguno, y así pues vas teniendo claro todos estos conceptos. Así que no olvides suscribirte si no lo has hecho ya y seguir aprendiendo con todas estas cosas. Entonces, bueno, hacemos un resumen básico de lo que es el diagrama de fuerza, el diagrama GG, que lo que hace es simplemente representar en el eje horizontal las fuerzas laterales y en el eje vertical las fuerzas longitudinales. Cuando tú giras a derecha aparece una aceleración lateral o una fuerza lateral también, en el sentido contrario, es decir, si tú giras a la derecha aparece hacia la izquierda esa fuerza y viceversa, si giras a la izquierda aparece hacia la derecha, si frenas aparece la fuerza hacia adelante y si aceleras aparece una fuerza hacia detrás, que esto implica pues todo el tema de las transferencias de carga y todo este tema, ¿no? Pero bueno, en este caso lo que nos interesa son las fuerzas esas propiamente. Lo que pasa con el diagrama GG es que las representa a veces invertidas, es decir, a veces para como hacer un poquito más visual o digamos que un poquito más intuitivo, lo que se hace es que cuando la curva va a derecha se pinta hacia la derecha, que es anti-intuitivo si tú lo que tienes en cuenta son las fuerzas, porque cuando te giras a la derecha va hacia la izquierda, pero lo que se hace es invertirlo. Entonces vas a tener el diagrama dibujado en la derecha, las curvas a derecha, en la izquierda, las curvas a izquierda, hacia abajo el freno y hacia arriba el acelerador. Entonces al final lo que buscamos con todo esto es que cuando analicemos el pilotaje tengamos, bueno, pilotaje y también setup, para comprobar que el piloto efectivamente se está adaptando bien al setup y funcione bien, pero bueno, lo que buscamos es que tenga una forma redondeada cuando tú dibujas todas estas líneas o puntos, depende del software que utilices. Yo por supuesto utilizo el software de Levelab, así que todas las imágenes que pongo aquí son de mi propio software, pero bueno, puedes utilizar el que quieras, que siempre deberían tener esta forma más o menos redondeada. Si no es redondeada y tiene como valles hacia adentro o incluso tiene forma, digamos, recta, es decir, que se va desde el punto de
freno o acelerador máximo hasta el punto de giro máximo con una línea recta y no con esta curva exterior que dibuja como un círculo o un óvalo, pues eso significa que no se está aprovechando al máximo los límites del neumático. Entonces en el freno pues nos estaríamos moviendo por el límite inferior y en el acelerador por el límite superior. Entonces, si bien es cierto que normalmente en la frenada tenemos un recorrido más amplio de lo que podría aguantar el neumático, digámoslo de alguna manera, porque venimos de una mayor velocidad, entonces normalmente tenemos más carga aerodinámica, las transferencias de carga son completamente distintas, pero bueno, normalmente digamos que los neumáticos van a aguantar más aceleraciones cuando estás en frenada que cuando estás en aceleración. Lo que pasa es que en aceleración depende también mucho de la relación que tenga la capacidad del neumático y la capacidad del motor. Es decir, si tú tienes un neumático enorme que agarra muchísimo, pero un motor muy pequeño, no va a hacer falta que vayas acelerando poco a poco ni siquiera, porque si aprietas al máximo, digamos que el motor no va a provocar que los neumáticos deslicen, porque no tiene fuerza suficiente como para llevar los neumáticos a ese extremo. Por eso normalmente tiene que estar más o menos equilibrado, o suele estar más o menos equilibrado lo que sería el ancho y capacidad de los neumáticos con la potencia del propio motor. Por eso vemos que cuando un coche tiene unos neumáticos enormes y un motor muy pequeño, pues puedes pisar a fondo el acelerador al salir de la curva, que ese motor no va a ser capaz de hacer que los neumáticos deslicen, pero eso significa que estamos perdiendo luego potencia en recta, porque todo ese ancho del neumático, por una parte, evidentemente, cuanto más grande sea el neumático, más resistencia aerodinámica vas a tener. Si no sabes lo que es resistencia aerodinámica, una vez más tengo un vídeo hablando de todos estos conceptos aerodinámicos, pero bueno, vas a tener más resistencia aerodinámica, más resistencia en la rodadura, que es algo que tiene que soportar también y a lo que tiene que enfrentarse el motor y gastar potencia en mover ese neumático tan grande. Pero bueno, aquí vamos a tratar como si fuese un caso habitual, que es este, en el que tenemos el neumático y el motor bastante equilibrados, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es dibujar este círculo exterior. O sea, tú cuando estás saliendo de una curva tienes que estar pensando siempre en este diagrama de fuerza, en este diagrama GG, y tienes que ir pensando que tú te tienes que mover por el exterior de ese círculo. No te obsesiones tampoco, lógicamente, y al final es todo feeling con el propio coche, pero tienes que pensar que esto es el dibujo que tienes que ir pintando en tu diagrama, ¿no? Entonces, como digo, tienes que ir metiendo cada vez menos giro de volante, es decir, ir enderezando el volante cada vez más y apretando el acelerador cada vez más. También es muy común que el motor no sea, digamos, tan flojo como para no poder provocar el deslizamiento de los neumáticos, pero a lo mejor sí que en sus primeros rangos de revoluciones o de paro o lo que sea, no puede hacerlo, y en los últimos sí. Por lo tanto, muchas veces lo que se hace es pisar el pedal del acelerador a lo mejor hasta un 50%, hasta un 70%, y a partir de ahí sería cuando el motor es capaz de provocar que el neumático deslice. Es decir, si lo miramos en el diagrama de fuerza, si tú pisas demasiado fuerte lo que sería el acelerador, lo que pasaría es esto, que tu fuerza se sale del círculo máximo que puede soportar el neumático hacia arriba. Entonces eso lo que hace es que deslice la rueda y bueno, en curva lo que puede pasar es que trompees o se te vaya o pierdas mucho tiempo en definitiva, ¿no? Entonces tú lo que tienes que hacer es ir cada vez más con el acelerador, pero teniendo en cuenta que tienes que ir retirando giro de volante para que te muevas por esto exterior, porque evidentemente en el punto de volante enderezado, es decir, no hay cargas laterales de ningún tipo, puedes llegar hasta arriba de todo con el acelerador y puedes soportar más aceleraciones longitudinales hacia atrás en este caso, aunque aquí lo tenemos representado hacia arriba. Entonces, según vas retirando giro de volante, como digo, vas apretando el acelerador, pero ¿qué pasa en esos casos en los que a partir del 70% es solo cuando puedes provocar eso? Pues que tienes que pisar al máximo, porque sabes que ahí el coche lo puede soportar, los neumáticos pueden soportarlo, porque realmente lo que está pasando es que el motor no provoca tanta aceleración longitudinal, es decir, no está provocando que te vayas hacia arriba. O sea, no es que se te deforme lo que sería este límite exterior del diagrama GG, sino lo que pasa es que el motor no es capaz de hacer llegar el coche hasta ese punto de tener una aceleración longitudinal decente, digamos de alguna manera. Entonces por eso se pisa hasta ahí y luego a partir de ese último 50%, 30%, lo que sea, cuando tenemos que dibujar lo que sería el círculo exterior límite de nuestro diagrama GG. Luego a partir de ahí pues depende de muchísimas cosas. En primer lugar, por supuesto, de los propios neumáticos y del propio motor, que son al final los que definen cuánto puedes acelerar según el giro de volante y según las cargas laterales que está recibiendo los neumáticos. Pero bueno, depende también de otras muchas cosas. Como digo, en esta última fase de la curva todavía tenemos cargas laterales y también tenemos cargas longitudinales hacia atrás por estar acelerando, tienes transferencia de carga hacia atrás. Entonces tienes que tener en cuenta que es el neumático trasero exterior a la curva
el que más carga está soportando. Entonces ahí pues también depende mucho también del tema del camber, porque si metes mucho camber normalmente tienes más superficie de contacto en curva, a no ser que te pase, entonces vas a tener menos de la que deberías tanto en curva como en recta. Pero bueno, hay un montón de temas. También puedes regular, por supuesto, con los amortiguadores cuánta transferencia de carga realmente se está produciendo, porque aunque tengas un centro de gravedad alto, que también influye muchísimo, por supuesto, en la transferencia de carga, de hecho de lo que más influye, pues puedes regularlo un poquito con el tema de los amortiguadores, un poquito también con las barras antibalanceo, que también hacen que no se cargue tanto la rueda exterior, sino que se reparte un poco con el interior. Entonces, como ves, hay muchísimas cosas con las que jugar, y si notas que patina demasiado el propio neumático al salir, pues puedes manejar un montón de variables, no solo la propia presión y temperatura de los neumáticos, que evidentemente es una de las principales cosas a mirar, sino también todo el tema de los amortiguadores, de las barras antibalanceo, de los muelles, si son más rígidos y son más blandos. Así que, bueno, pues tienes un montón de cosas, ¿no? Ten en cuenta que si modificas prácticamente cualquier cosa del setup del coche, ya sean suspensiones, como sea aerodinámica o lo que sea, excepto frenos, lógicamente, pues eso va a afectar a la forma óptima de acelerar. Y ya para completar lo que sería un poco a nivel general, una buena aceleración, tienes que tener en cuenta dos cosas importantes, al menos en mi opinión, que lo primero es no precipitarte, es decir, más vale quedarte corto y salir más bien tarde que no demasiado pronto. Evidentemente esto es algo que no te va a pasar siempre, porque que te pase alguna que otra vez en alguna que otra curva, vale, pero luego tienes que aprender de eso. Normalmente pasa porque se van desgastando los neumáticos, o vamos teniendo menos combustible, o incluso entramos en box a cambiar ruedas o meter más carga de combustible, y entonces eso hace que cambie un poquito la dinámica del coche, y por eso puede que nos sorprendamos en ciertas curvas. Entonces, por eso digo que ante la duda más vale quedarte corto, es decir, salir más bien tarde de esa curva que demasiado pronto, porque si sales muy pronto lo que pasa es que te vas a ir hacia afuera y vas a tener que levantar el pedal del acelerador en la salida de la curva, que es cuando ya deberías ir a cierta velocidad. Si lo que haces es lo contrario, es decir, aprietas demasiado tarde el acelerador, si lo vas controlando evidentemente también con el giro de volante para no meterte demasiado en el interior de la curva y no sobrevirar, pues lo que va a pasar es que salgas un poquito más tarde, es decir, pierdas tiempo en esa curva, pero luego en la salida de la curva, aunque sí habrás perdido un poco de tiempo, no habrá sido tan drástico como haber tenido que levantar ahí fuera ya cuando estás prácticamente en recta, que eso sí que te penalizaría mucho más. Y por otra parte también tienes que tener en cuenta, aunque esto ya va más bien en la forma de trazar la curva en sí, es lo que preceda y siga a la curva que vas a tomar. Es decir, si tú vienes de una recta larguísima en la que ya vas prácticamente a velocidad punta y después de esa curva vienen un montón de lazadas muy cerradas, probablemente te convenga alargar mucho lo que sería la zona de recta previa, es decir, frenar mucho más tarde y luego acelerar también más tarde, porque de esta manera vas a perjudicar más a baja velocidad que a alta velocidad. Entonces, en este sentido, pues normalmente conviene, como digo, aprovechar más bien la velocidad alta, aunque luego no traces esa curva como teóricamente se debería hacer, o no salgas con tanta velocidad como deberías, pero no es lo mismo perder velocidad cuando vas a velocidad punta que cuando vas a velocidad baja. Así que con estos dos conceptos, más sumado evidentemente a todo esto del círculo de adherencia, el diagrama GG, todo el tema del setup, pues deberías más o menos empezar a controlar el acelerador. Pero como digo, esto siempre es igual, tienes que practicarlo muchísimo, pero yo creo que teniendo estos conceptos en la cabeza es bastante más fácil seguir practicando y seguir mejorando el tema del acelerador. Así que nada, este ha sido el vídeo de hoy, espero que hayas podido aprender alguna cosa y nos vemos en la siguiente.